cielos, yo quiero ser. En las aguas de tu perdón, purifícame. Limpia mi vida y corazón. Una y otra vez, como esta vez, necesito ser lavado por ti. Toma mi corazón y lávame. Yo quiero ser el reflejo de tu amor. Yo quiero ser abrazado en tu amor. Fórmame, cámbiame, haz lo que tengas que hacer en mí. Reflejo de los cielos, yo quiero ser. Y lávame en las aguas de tu amor, purifícame. Limpia mi vida y corazón. Una y otra vez, como esta vez, necesito ser lavado por ti. Toma mi corazón y lávame. En las aguas de tu perdón, purifícame. Limpia mi vida y corazón. Una y otra vez, como esta vez, necesito ser lavado por ti. Toma mi corazón y lávame. Muy buenos días, estamos nuevamente al aire, agradecidos por nuestro Padre Eterno, que siempre tiene cosas maravillosas para enseñarnos, para exhortarnos, para limpiarnos y para hacer que realmente nosotros seamos limpios de toda maldad, de toda enfermedad. Y hoy día vamos a tratar el tema que dice leproso valeroso o valeroso leproso. Y esto es porque vamos a dar fe de lo que Jesús decía en la palabra, cómo Él lo hacía, cómo lo ha dejado que lo hagan sus apóstoles, sus profetas, sus ministros en este tiempo. Que todo lo que Él hizo lo haríamos según Juan 14:12, mayores cosas que las que Él hizo, nosotros haríamos en su nombre. Hoy día, para nosotros los que llevamos adelante el mensaje de salvación, para aquellos que estamos anunciando el evangelio de poder, lo vemos siempre que cuando una persona se acerca a Dios, siempre recibe su beneficio. Y uno de los beneficios más grandes es el plan de Dios es sanar, es libertad. Para Dios no hay cosa más buena y tan alegre cuando alguien que por su vida pecaminosa le cayó una úlcera cancerosa y busca a Dios y Dios lo restaura y le muestra que Él es poderoso para limpiarnos de cualquier maldad de este mundo. Es bueno cuando oramos por alguien que tiene SIDA y de pronto desaparece porque la mano de Dios tocó con poder a esa persona. Y hoy día, sabiendo que Jesucristo esto dejó diciendo que era el evangelio del reino, el evangelio de poderes, sanar a los enfermos, libertar a los cautivos, abrir los ojos a los ciegos y proclamar el año de la libertad.
que es en Cristo Jesús. Porque cuando Jesucristo llega a tu vida y tú le permites que Él muestre su poder, Él muestra su poder y realmente nos da todos estos beneficios que necesitamos nosotros los seres humanos. Y vamos a ver qué cosas hizo cuando estaba en la tierra y cómo Él dejó expresando que le explicáramos a la humanidad, que siguiéramos nosotros anunciando ese poder. Y vamos a ver en el libro de Lucas capítulo 7, verso 22. Respondiendo Jesús les dijo: y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Una de las cosas que Jesús mandó a decir a Juan cuando mandaba a preguntar desde la cárcel si era el mismo que había de venir o esperaban a otro, si era Jesús realmente el Salvador de la humanidad, el libertador, el que perdona pecado, el que nos quita el pecado, aún de raíz, todo lo que hemos hecho en el pasado nos limpia, era Jesús. Y Juan quería saber de su boca si él era o había algo otro. Entonces Jesús, en respuesta a lo que él mandaba preguntar con unos hombres, Jesús respondió y dijo: y hacer saber a Juan, y hacer saber a Juan. Nosotros tenemos todos los que conocemos la palabra de ir y hacer saber a Juan, a Juana y a todos los que encontremos en el camino de lo que es capaz Jesús de hacer, porque Él lo ha hecho, lo hace y lo seguirá haciendo, porque Él no ha cambiado. Entonces Jesús dijo: y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Usted cuando comienza a caminar con el Señor y ve la palabra de Dios, los milagros, ve usted cuando se congrega lo que Dios hace, usted ve como el Señor hace milagros. El asunto es que el Señor nos dice: y hacer saber a quién, a Juan, a tu vecino, a tu familiar, las cosas que tú has visto que Jesús ha hecho. Entonces aquí dijo: y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Usted no puede callar cuando ha visto hacer la obra de Dios. No se detenga usted a mirar a ningún hombre que haya orado. Deténgase a ver que el poder de Jesús es manifestado y Dios sigue haciendo obras maravillosas en estos tiempos. Y dice en este mismo versículo: y hace saber a Juan lo que habéis visto y oído. Usted lo único que debe testificar es de lo que usted ve y lo que ha oído. De lo que le cuentan, de eso no. Usted lo que aprenda a oír y lo que aprenda a ver de los milagros que Dios hace, eso es lo que usted tiene que contar. Por eso usted tiene que acercarse para ver si es cierto y mentira. Y dijo Jesús: los ciegos ven. Una de las cosas que Jesús hace primeramente en nosotros es limpiarnos la vista para que veamos lo que Él ve, porque usted no ve, cuando no tiene a Jesús, no ve lo que Él ve. Los cojos andan, dos cosas: ciegos ven, cojos andan. Leprosos son limpiados. Aquí me voy a detener en el leproso son limpiados, porque el tema que vamos a ver hoy día es un leproso valeroso que fue limpiado. Y dice: los sordos oyen, cuarto, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Cuando se dice que a los pobres es anunciado el Evangelio, es el Evangelio de sanador, es la palabra de poder, ese es el Evangelio. Al pobre, al cojo, al que no puede caminar, al ciego, al que no puede ver, al que no puede oír, a los muertos se los resucita por el poder del Evangelio, el poder de la palabra. La palabra Evangelio son nuevas y buenas noticias que llegan al ser humano para traernos realmente una felicidad más de acuerdo a lo que queremos vivir en este tiempo. Por eso cuando llegó el Evangelio a los ciegos, ellos ven. Cuando el Evangelio llega, usted ve. Cuando el Evangelio le llega, los cojos caminan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen,
Los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el Evangelio. El Evangelio es poder. Por eso dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Por eso el que se avergüenza nunca recibe el favor y el poder de Dios. Con esto que vimos que Jesucristo decía que vayan a decirle a Juan lo que habían visto, usted también tiene que anunciar lo que ha visto hasta este tiempo. Usted cuando ha visto un borracho que ya no toma, un drogadicto que dejó el vicio, un homosexual que se convirtió a Cristo y ahora reconoce lo que Dios lo hizo, todas estas cosas son los milagros de este tiempo. Entonces, viendo esto, ahora vamos a ver la historia en el Antiguo Testamento de un leproso valeroso. Me llama la atención esto porque el hombre era de mucho valor y este hombre era un varón grande, era general del ejército. Entonces, por eso este hombre era valeroso en extremo, pero leproso. Y vamos a ver cómo lo sana Eliseo, el hombre de Dios, porque en el Antiguo Testamento el profeta era conocido como el vidente, el varón o el hombre de Dios. Y en este tiempo vamos a dar la lectura. Esto está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, y comenzamos a leer. Naamán, recuerde este hombre se llamaba Naamán, general del ejército del rey de Siria. Por eso era valeroso, no era cualquier persona, era un general. Tal vez los militares, los que conocen cómo camina esta organización, saben lo que es un general del ejército del rey de Siria. Era varón grande, mire, delante de su Señor, y lo tenía en alta estima. Él estaba en un lugar de honra porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Valeroso en extremo, pero leproso. Recuerde cómo era este hombre, valeroso en extremo, pero leproso. Este era el problema de este varón grande que era general del ejército, era de mucho valor, porque hay gente de mucho valor, pero que tienen una lepra. Que esa lepra no ha sido descubierta, nadie se la ha visto, solo usted sabe que tiene la lepra. Pero hoy día el Espíritu Santo le está diciendo que usted también tiene derecho a ser sanado de esa lepra, que eso lo atormenta a usted, pero que usted nunca ha dicho cuál es la lepra. Así pasaba con este general. Solo creo que su esposa, tal vez sus hijos sabían de la lepra, pero nadie sabía que este hombre, ni el rey de Siria que lo había contratado, sabía que él era leproso. Y dice el verso 2, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Cuán importante es que una persona del pueblo de Dios, como esta muchacha del pueblo de Israel, que la habían llevado bandas armadas, ahora estaba sirviendo en la casa de este hombre valeroso pero leproso. Y esta muchacha que habían llevado, cuando seguramente este hombre valeroso salió de darse su baño, salió sin camisa, descubierta sus espaldas, y ella dijo, porque le vio la lepra, esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Cuando dice esta chica, como era del pueblo de Dios, ella había visto cómo Dios se había manifestado a través de el profeta de Samaria, que no era otro sino Eliseo. Por eso ella, como había visto, por eso es lo que Jesús dice en el libro de Lucas, y hace saber a Juan, los cojos caminan, los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos resucitan, y hace saber. Esta muchacha, como era del pueblo de Dios, si usted es del pueblo de Dios, usted también tiene que llevar este mensaje que llevó. Y esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. No hay lepra, no hay enfermedad que Jesús no pueda sanar, que a través de sus siervos, los profetas, él sana a todo el que le ruega. Porque mire la expresión, esta muchacha no le dijo, vaya y llévele bastante dinero al profeta y lo sanará. Si mi Señor le rogare al profeta, él lo sanaría de su lepra. Si usted entiende cómo es que nosotros podemos ser sanos de la lepra, es cuando nosotros le rogamos a Dios, nos humillamos,
viene el hombre de Dios, nos ora y ahí somos realmente sanados. Pero recuerde, era un hombre valeroso, pero leproso. Y dice en el verso 4, entrando Naamán a su señor, al rey, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Recuerde que cuando usted es cristiano, cuando usted pertenece a Cristo, usted también pertenece al Israel espiritual. Y aunque digan así dice ese evangélico, aunque digan así dice ese cristiano, déjeme decirle que todo cristiano que ha conocido el poder de Dios hay un deber y un derecho de informar para que la fama de Cristo se siga extendiendo. Entonces esta muchacha no cayó, aunque estaba esclava, aunque la habían llevado como sirviente, pero ella anunció y relató que el profeta lo podía sanar a este hombre valeroso, pero leproso. Y dice la palabra de Dios pues que vino con esta noticia Naamán y le contó al rey diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Si de la tierra de Israel, del pueblo de Dios, alguien ha dicho algo, usted créalo. Y este hombre, tal vez en su desesperación de su lepra, que tal vez cuánto dinero había gastado y no había sido sanado, entonces tuvo que, al verse descubierto por lo menos por la empleada o sirvienta de la casa, le fue a decir a su rey, a su jefe, a su patrón, que él realmente más o menos quería ser sano porque alguien lo había descubierto y le habían dicho a dónde estaba su sanidad. Porque eso es lo que hacemos nosotros, llevarte donde está tu sanidad. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Y salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, fue con su ofrenda, y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. O sea, este hombre, el rey le dio ofrenda a este hombre valeroso y leproso para que llevara al varón de Dios. Porque esto lo saben bien los israelitas, que cuando van a pedir algo de parte de Dios, nunca puede faltar la ofrenda para que su milagro sea hecho de parte de Dios y no de los hombres. Verso 6. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Entonces el rey de Siria no escuchó bien qué era lo que tenía que hacer, que había un hombre, un varón de Dios allá en Samaria donde podía ser sano el leproso. Pero este rey de acá lo que hizo fue enviarle cartas al rey de Siria, y tomó también cartas para el rey de Israel, el rey de Siria para el rey de Israel, que decía así: cuando lleguen estas cartas, sabe por ellas que yo envío mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Esas eran cartas de rey a rey, pero no de rey a un hombre de Dios, que somos los que le servimos a Dios. Y dice la Biblia en el verso 7: luego que el rey de Israel le echó las cartas, rasgó sus vestidos. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de la lepra. Considera ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. O sea, el rey de Israel dijo: yo no sano a nadie. ¿Cómo este rey de Siria me manda cartas para que yo sane a un hombre? Él lo que busca es ocasión para la guerra, para la pelea, para menospreciar. Él no entendió, porque el que no es hombre o varón de Dios para sanar, para libertar y predicar el evangelio, no entiende las cosas que son de Dios ni de su reino. Y dice el verso 8: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué ha rasgado sus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Esta muchacha, lo que había dicho, el varón de Dios o el profeta de Dios lo puede sanar a este leproso, pero el rey de Siria envió cartas al rey de Israel, y más pensaba que lo estaba provocando. Pero cuando el hombre de Dios oyó decir que habían llegado unas cartas y que el rey se había despojado de sus vestidos, él mandó a decir: ¿para qué ha rasgado sus vestidos el rey? Díganle a ese leproso que venga a mí ahora, para que sepan que hay hombre de Dios
que hay profeta en Israel, porque esto es lo que le decimos nosotros. Cuando tu enfermedad ya no tiene cura con los médicos, debes buscar al que siempre tuvo la oportunidad de quererte curar, pero tú has buscado en cosas que no debes. Y dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Cuando le mandaron a decir al leproso que venga donde el profeta, él vino, y usted sabe, vino como un hombre de caballería o un hombre de alto mando, y vino y se paró frente a la casa de Eliseo. Porque a veces nosotros seguimos viniendo con nuestro orgullo, como él era un general del ejército, él pensó humillar como siempre se piensa humillar al hombre que trabaja para Dios. Pero no sabemos que cuando eso hacemos podemos terminar humillados nosotros como este general leproso, como este hombre valeroso y leproso que vino con sus caballos, dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo, menospreciando lo que saben decir la gente al evangélico. No saben que el evangélico es un hombre puesto en representación de Dios aquí en la tierra. Y entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces al Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. El profeta, desde su lugar donde atendía a la gente, le mandó a decir a este hombre sin siquiera verlo, por dirección del Espíritu Santo, vayan y díganle que se baje y se lave 7 veces en el Jordán y su carne será restaurada y limpia. Eso es lo que profesamos, lo que predicamos hoy día, todos los que predicamos. Nosotros le decimos, deje de hacer esto y haga esto para que le vaya bien. Pero ¿cuál es el asunto que nosotros no hacemos? Y aquí el profeta ni siquiera le oró, solamente le direccionó, porque nosotros a veces no oramos porque el Espíritu no nos dice que oremos, sino que le demos la orden. Muchas veces la gente viene con su enfermedad, viene con su leucemia, viene con su pandemia, viene hoy día con la cirrosis, viene con el virus, viene con cualquier cosa, y nosotros le decimos solamente vuélvete a Dios y Él limpiará tu lepra. Pero la gente piensa que uno tiene que hacerle una oración para que su lepra sea quitada y él siga su mismo ritmo de vida sin cambiar de actitud. Y Dios no funciona así. Dios funciona cuando usted trae un corazón humilde, sencillo y obedece lo que el hombre de Dios le dice, y usted va y ve para ver si es cierto. Entonces el mandato de este hombre era que se bañe en el Jordán, se zambulla 7 veces y luego él sería limpio. Esta fue la orden del hombre de Dios. Por eso nosotros los hombres de Dios, cuando le decimos algo, esté atento a obedecer para que a usted le vaya bien y sea totalmente limpio. Porque nosotros participamos de muchas suciedades que a veces no nos damos cuenta, pero que el Dios, quien nos creó, nuestro Padre Celestial, Él sabe de qué debemos ser limpios. Y por eso es que nosotros no debemos callar, de hablar, de ver, de decir lo que hemos visto. Y entonces a este hombre, cuando vino el hombre de Dios, entonces Eliseo, el profeta, le envió un mensajero, porque a veces nosotros los pastores no podemos estar en todas, pero hay un mensajero con el cual le mandamos diciendo, y aquí va el mensajero y le dice, ve y lávate 7 veces en Jordán. Esta es tu receta. Lávate 7 veces en el Jordán y aún tu carne se te restaurará y serás limpio. Capaz alguien le dijo a usted tiene que ir a la iglesia. Tal vez le ha dicho, la semana tiene 7 días, por lo menos si no vas los 7 días, ándate un día, pero zambúllete, déjate que la palabra de Dios te toque, deja que la palabra de Dios te bañe, deja que la palabra te limpie. Usted le puede decir a alguien, pero la gente ¿qué hace? Dice, yo creo, yo digo que no es así, como Naamán. Y vamos a ver en el verso 11, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, alzará su mano, tocará el lugar y sanará mi lepra. A veces las personas piensan
que el hombre de Dios y Dios tiene que hacer como ellos piensan. Este es el error más grande de todos los que tenemos una lepra, porque todos llevamos una lepra que se llama pecado, que si no somos leprosos literalmente como este hombre, llevamos un pecado. Pero él dijo, porque si yo soy el general grande del ejército en caballo y en carro que ando, este pobre cristiano, este evangélico tiene que salir acá afuera, rendirme a mi homenaje y a la vez orar a su Dios, ponerme la mano sobre la lepra para que yo sea limpio. Él pensaba que era así, pero yo quiero decirte a ti que tú sigues enojado con Dios, enojado con el hombre de Dios, porque no has querido obedecer. Y este hombre dice que se fue enojado porque él decía, el caminar con Dios no es de que usted diga, ni que usted piense, sino que usted obedezca lo que la palabra de Dios está diciendo. Y dice que dijo él en el verso 12, vea, Abana y Falfal, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Él todavía menospreció las aguas del pueblo santo de Israel. Y él dijo, Abana y Falfal, en Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel. Pero allá era, en Damasco, ahí era el leproso, pero ahora él estaba acá en Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Hay mucha gente enojada que un día estuvo, que un día leyó la Biblia, que un día conoció a Dios, que un día recibió a Cristo, otros que un día se bautizaron, pero que se fueron enojados de la iglesia por cualquier razón o motivo, que delante de Dios no tienes la razón por haberte ido enojado. ¿Sabes por qué te fuiste enojado? Porque no quisiste obedecer al hombre o la mujer de Dios que te quiso direccionar tu vida para que tú seas limpio de la lepra. ¿Cuál lepra tienes tú? Te la quiero decir, que te fuiste enojado como Naamán. Tú te fuiste de una iglesia por el enojo y hoy día hay miles de cristianos andando por la calle. Es porque dice, y cuando le preguntan ¿y qué pasó? ¿Usted no asistía a la iglesia? Y ellos dicen, es que sí, pero es que a mí no me gustó esto. Si a usted no le gustó, usted se fue enojado. Usted es un leproso que está llevando su lepra, y cada vez que alguien sabe que usted estuvo caminando con Dios y que ahora no camina, usted está contaminando con más lepra a las personas en este mundo. Por eso Dios quiere hablarte hoy día. Es donde el hombre de Dios dice, no es donde tú dices. Y este valeroso leproso dijo, Abana y Falfar no son mejores ríos de Damasco, mejores aguas que las de Israel. Ahí yo me puedo bañar y ser limpio. Pero si ahí vivía y se bañaba todos los días, ¿por qué no era limpio? Porque Dios quiere sacarte para que hagas a la manera de Él y no a tu manera. Si tú sigues enojado con algún pastor, con alguna iglesia que te fuiste, te quiero decir que también estás enojado con Dios. Y que tu lepra está más grande que la de este hombre valeroso pero leproso. Tu lepra está grande porque tienes enojo, tienes heridas en tu corazón, tienes odio, tienes ira, y eso no le des de Dios, porque donde está la ira del hombre no está Dios. Si tú estás enojado con algún pastor, quiero decir, arrepiéntete y vuélvete a Dios. Vuelve y busca a alguien para que pueda enderezar tu vida. Y dice en el verso 13, mas sus criados, escúcheme bien, sus empleados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, no la harías. Si te mandara una gran cosa, o sea, si te mandara a hacer una cosa más difícil que tirarte al agua 7 veces, no la harías, porque a veces nosotros así somos de obstinados. Queremos que como que le haga la oración, que se le humille el profeta a él, y no es así. Queremos que el pastor nos haga a como yo pienso y a como yo quiero. Nosotros estamos para hacer lo que Dios nos ha dicho. Eliseo tuvo la dirección de que si se bañaba 7 veces, Dios le dijo, él sería limpio. Pero el otro comenzó a discutir. Cada que usted contiende con un hombre de Dios, usted se está yendo contra Dios. Entonces le dicen los siervos, si el profeta te pidiera una gran cosa, no la harías, cuánto más diciéndote lávate y serás limpio. O sea, le dicen, mira, humíllate, déjate de ser altivo, obedece, báñate las 7 veces, a ver que tal vez ellos no eran creyentes, pero decían, ¿qué te cuesta bañarte 7 veces? Y si lo haces, podría ser limpio. Verso 14. Escúcheme bien, porque Dios también te quiere limpiar a ti. Entonces descendió y se zambulló 7 veces. ¿Cuántas veces se zambulló? 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Hoy día, si tú aprendes a actuar conforme a la palabra del varón de Dios,
tú serás limpio de toda tu maldad, tú serás limpio de todo tu pecado, se te quitará todo lo malo y tú serás restaurado. Yo te declaro como profeta de Dios, a ti que estás escuchando la palabra de Dios, si tú no has hecho algo que te mandaron a decir en la iglesia que tenías que hacer, déjame decir que la lepra se te está haciendo más grande y que estás en un gran peligro de morir como leproso y no tener parte con Dios, porque los leprosos no tenían, si no eran curados, no tenían parte con Dios, porque la lepra es la enfermedad más grande que hoy día sigue vigente en todos los altivos, en todos los que se levantan contra las autoridades que Dios ha puesto. Y dice, entonces se descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Tú tienes que aprender a escuchar la palabra de un varón de Dios, de lo contrario nunca tu lepra se quitará. Dice, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Si tú haces de obedecer conforme a la palabra del varón de Dios, de la iglesia donde te comenzaste a congregar, donde te predicaron el evangelio, y si ya no estás en la misma ciudad, tú tienes que buscar una iglesia para que busques un varón de Dios que te direccione. Tal vez no sea que te bañes las 7 veces al día en el Jordán como este hombre allá en Israel, pero algo te ha de decir el hombre de Dios que tú tienes que hacer para que obedezcas la palabra del varón de Dios y tu ser será limpio, tu alma, tu espíritu y tu cuerpo. Yo declaro por el poder de Dios que hoy día lo que nos falta a nosotros es bajarnos de los carros, bajarnos de los caballos, bajarnos de nuestra altivez y obedecer a los hombres que Dios ha puesto acá en la tierra y que nos ha puesto a cada uno para que nos edifiquen y seamos limpios como la carne de un niño. Yo oro porque esta palabra es para la gente inteligente, para aquellos que realmente necesitan sanidad, no solo en su cuerpo, en su alma, sino en su espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo tu nombre, te doy gracias por esta palabra y que aún este hombre valeroso pero leproso obedeció a la voz de la criada de buscar al hombre de Dios. Después, cuando él estuvo agresivo y estaba de alguna manera furioso, sus empleados, sus trabajadores, sus siervos le dijeron, varón, Padre mío, le dijeron, Padre mío, si el profeta te mandara otra cosa más grande, ¿no la haría? ¿Cuánto más si solo te ha dicho, zambúllete 7 veces, obedece y tu carne será limpia? Hoy día yo oro por aquellos que escucharon esta palabra. Dios te dice, vuélvete a Dios, pero tienes que buscar a aquella persona con la cual o a esa iglesia donde te saliste ofendido, a obedecerles completamente y tu carne será limpia como la de un niño. Yo declaro que si tú comienzas a obedecer hoy, todos los males que había en tu vida comienzan a desaparecer porque hay poder en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.